Buenas tardes, compañeros. En el de hoy en Pechacha quiero hacerles una presentación sobre tips de finanzas personales, pues buscando hacer o tener unas finanzas más sanas dentro de nuestro manejo del dinero. Algo que sucede normalmente es que, o habitualmente escuchamos este tipo de oraciones: me sobra mucho mes al final del sueldo, o cuando tenemos deudas o vemos que tenemos que comprar las cosas, dejamos para el futuro incierto y decimos Dios proveerá, plata se consigue. Lo importante es que sabemos que este tipo de situaciones pues a veces nos hacen endeudarnos, y pues la verdad es que siempre hemos tenido deudas. Alguien en algún momento de su vida ha tenido deuda, y pues eso es algo que se nos vuelve habitual a los colombianos, también pues en el día a día del manejo del dinero. ¿Por qué será que, me pregunto yo, por qué será que las personas frecuentemente tenemos más de dinero? ¿Por qué es que tenemos deuda, no nos alcanza el dinero? Una de las posibles causas es porque en Colombia pues lamentablemente no nos enseñan desde el colegio, no nos enseñan casi. Unas cifras interesantes es que a nivel de Colombia, según un estudio que realizó Crédito Experian, se identifica que un 70% de los créditos o los dineros que se consumen en Colombia corresponden a créditos del libre consumo. Una pequeña cifra, el 1.1, corresponde a créditos de vivienda. Pues demostrando así que la mayoría de veces nos endeudamos no es por adquirir dinero para hacer tal vez alguna inversión, sino que es para comprar, consumir. En esta sociedad consumista, pues consumir y tal vez para unas vacaciones, tal vez para comprar ese televisor, ese automóvil. Esos son créditos que todo para ayudar, no tanto pensando en inversión. Pero después de que ya ese es nuestras necesidades, nuestro diario vivir, nos encontramos en que esas deudas o los créditos que adquirimos nos agobian o nos empiezan a calar en nuestros flujos de caja mensual. Y entonces quería pues mostrar o hablar acerca de algunos tips que nos ayudarían a salir de ese posible meollo en el que nos encontramos al momento de adquirir tantos créditos, comprar tantas cosas a crédito, y que vemos como colgados a la hora de... Entonces un primer tip o una primera recomendación es que ojalá sigamos un método, ojalá sigamos una planificación, un plan en el cual podamos abarcar o salir de estas deudas. Para esto voy a exponer dos métodos: un método que se llama Snowball y un método que se llama Caqueo. Voy a hablar primero que todo del método Snowball, que consiste básicamente en, primer paso, calcular nuestra capacidad económica. Consiste en un resumen de palabras: cuántos son nuestros ingresos que nosotros recibimos mensualmente, periódicamente, y cuántos son nuestros gastos e ingresos. Entonces, cuánto nos gastamos en alimentación, cuánto nos gastamos en general durante todo el mes. Con esto vamos a tener vamos a identificar primero que todo si no estamos en cifras rojas, si tal vez estamos gastando más de lo que estamos ganando, o tenemos una diferencia con la cual podamos manejar para poder manejar las deudas. Después de hacer ese cálculo, de ser conscientes de cómo se encuentran nuestras finanzas, lo que nos recomienda este método es, segundo, enliste cuáles son las deudas, tenga claro qué es lo que debe, cuánto es lo que debe, saque una lista de las deudas, una lista también de cuál es el pago mínimo que debe hacer mensual para cada deuda, y organícelas, planéelas de la siguiente etapa. Ponga de primero las deudas más pequeñas y de forma ascendente hasta llegar a las deudas más grandes, y empiece a planificar pagos empezando por salir deudas más pequeñas. Entonces el siguiente paso de las deudas es pague con respecto al dinero que le queda del cálculo financiero de los ingresos menos egresos. Empieza a pagar, pero empezando desde las primeras deudas, así tengan menos interés. Siempre empieza a pagar con las deudas que tengan menos monto, que son las más fáciles de pagar. Eso es un método pues que para eso uno pensaría, no, primero tengo que empezar a pagar
las deudas con mayores intereses, deudas más grandes porque son las que más me están generando intereses. Pero este método pues fue propuesto por la Universidad de Harvard y pues hay más distintos estímulos en el cual indican que después de un tiempo, al momento de la satisfacción de poderse librando de deudas, así sean las más pequeñas inicialmente, fueron calando psicológicamente para poderlo pagar la totalidad de deudas que se llegan. Es en este caso este testimonio de un bloguero de finanzas en el cual es testigo propio de una deuda grande que tenía y aplicando este método de Snowball permitió que pudiese hacer el pago completo de las deudas que era acreedor. Entonces, el primer método, como para poder organizar cuál es el plan de pagos que vamos a realizar de las deudas. El segundo método que le mencionaba es el método que se llama Kakeo, es un método japonés, surgido pues viendo en Japón, viendo el tema del desorden financiero que tenían las familias, entonces implementaron este método para que se hiciera desde las mismas familias. ¿En qué consiste? Primer paso, consigues una libreta donde va a hacer lo siguiente, va a organizar y va a registrar todos sus ingresos mensualmente y los gastos fijos que tiene de forma mensual, arriendo, gasta en alimentación, entonces va a registrar cada uno de esos gastos. Este método se concentra en clasificarlo, categorizar uno de esos gastos para poder analizar dónde se encuentran, dónde se están prestando gastos y cuál serían las distintas opciones que tendría para poder minimizar esos gastos por categoría para de esta manera tener un ahorro, así sea pequeño. Y ahí propone entonces, listo, entonces proponga iniciativas pro de minimizar esos gastos, por ejemplo, vaya al trabajo o empiece a llevar el almuerzo al trabajo para que minimice la categoría de gastos en alimentación tal vez en el trabajo, o bueno, busque distintas iniciativas y vaya viendo la evolución mes a mes, cómo se encuentra las categorías de gastos en cada uno de los ítems que tenga identificados. Algo que resalta este método es que ojalá no se ve que gastar nunca más de lo que se gana. Lo es que al momento de tenerlo libretado o lo tenga apuntado en algún lugar pueda ir dándose de cuenta dónde están esos gastos hormigas que pueden estar ahí haciéndole hueco en el bolsillo al momento de manejar el dinero. Entonces con este método, resumen, es buscar un porcentaje para poder sacar mensualmente. Y hay un método adicional, un tercer método o una recomendación final que es no solamente concentra las deudas, en pagar las deudas, en tipificar los gastos, con tener controlados los gastos, lo que también concéntrese en manejar, aquí hay una escala pues que me parece interesante para poder manejar un plan de pagos con finanzas sanas, que es manejar un porcentaje de lo que recibe de ingresos, destinarlos para ciertos tipos de grandes. Un 70, lo que nos propone aquí es dividir ese ingreso en 70-20-10, en una parte porcentual 70-20-10, en el cual el 70% va a ser destinado para los gastos y los otros, todo el tema, los transportes, alimentación, etcétera, las compras. Del ingreso destina un 20% para pagar las deudas y todos los meses asegúrese que tenga un 10% para ahorrar. Lo que nos indica es aconsejable todos los meses ahorrar, no estar al final de mes a esperar cuánto queda disponible para ahorrar, que desde el principio, desde que tan pronto tenga ingresos, destine el 10% para ahorrarlos, de que de la manera no se va a lograr ese ahorro. Siempre se aconseja tener por lo menos ahorrado para poder, esos los gastos de 6 meses, en dado caso que reciba ingresos durante 6 meses, es decir, que por lo menos ahorrar durante 7 meses asegura que tenga casi que un 70% de lo que sería los gastos de un solo mes. Como anterior, pues se espera con esa disciplina, con esos medios, con esos pasos, por lo menos logre salir de deudas. Entonces sería un primer alcance, un primer logro, el organizar las finanzas para al menos ver las deudas que se tienen en este momento para poder tener ese salvavidas de deudas. Después vienen unos tips complementarios, que es, bueno, ya teniendo
las deudas o ya teniendo controlado el tema del pago de las deudas, debemos que también tenemos que estudiar nuestra capacidad de endeudamiento, tal vez para saber qué tanto podemos llegar a pedir prestado, qué tanto nos podemos endeudar en tarjetas de crédito, que consiste en dividir cuántas deudas tenemos sobre. Y con base en eso tenemos un porcentaje que nos indique que ese porcentaje esté por menos del 40%, estaremos en un nivel relativamente aceptable en cuanto a endeudamiento. Cuando llegamos al 40% es porque ya está llegando al tope de nuestro nivel de endeudamiento. Otro tip es que ojalá siempre pague más mínimo en cuanto a deuda se refiere. Todos los bancos, ningún banco nos va a penalizar el momento de pagar más del mínimo en la tarjeta de crédito o en el crédito que tenemos, que con esto podemos abonar a capital y disminuir la tasa, el valor que pagamos en intereses. Otro tip es, nos sirve también para poder, cuanto a la tasa de interés, hacer con nuestras deudas, nos alivia un poco el tema del pago mensual y además de eso, los que vamos generando. Se puede llegar a ahorrar más de un 30% en esas compras de cartera. Otro tip sería guarde las tarjetas, vuélvalas, aquellas tarjetas que no usamos, nos sirve tenerlas muchas veces, o devuelva las tarjetas que no está usando, porque eso afecta nuestra capacidad de endeudamiento. También empezar o a hacernos las preguntas ¿será que necesito o esa es un deseo? Y de esa forma empezar a ser más inteligentes al momento de consumir o al momento de realizar compras o servicios. Luego, digamos, después de que nos libremos de las deudas, ya podremos estar pensando o centrándonos en más como ahorrar o invertir. Ya cuando logramos destinar ese 10%, durante un buen tiempo vamos a poder tener ahí la posibilidad de ahorrar o invertir. Pero también tenemos que aprender a diferenciar entre qué es un ahorro y qué es una inversión. Primero, un ahorro se centra en acumular capital. Entonces, que la inversión está destinado a que el capital que se tenga tiene cierta rentabilidad. La recomendación es que cuando se hagan inversiones, ojalá sean inversiones sobre algo que conozca o sobre algo que evalúe de acuerdo al riesgo, no tanto en cuanto a lo que va a tener retribución, sino que también tener muy presente cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir al momento de hacer inversión. No invertir en forma emocional, entonces, asociado con lo anterior, lo que buscamos es que siempre estemos también diversificando nuestras inversiones y ojalá invertir en cosas pues, que conozcamos o en entidades pues, que nos generen confianza, porque es allí donde van a estar nuestros casi que ahorros generando ahí cierto rendimiento. Conocer el sistema financiero, también es importante conocer el sistema financiero, por ejemplo, diferenciar entre qué es una cuenta de ahorros y qué es una cuenta corriente. La cuenta de ahorros básicamente es el plástico donde podemos manejar el dinero, nos deja una rentabilidad muy baja, en realidad es una rentabilidad mucho más cara las cuotas de manejo de mantener las cuentas de ahorro, pero son necesarias para poder manejar dinero hoy en día. Entonces, que las cuentas corrientes están destinadas para poder manejar y pagar ante chequeras, ante cheques. Genera rentabilidad, solamente es como para poder tener el respaldo de poder pagar grandes sumas por medio de cheques. O productos de inversión del sector financiero, entonces están el ejemplo lo que es los títulos, los fondos de inversión, entonces lo podemos comparar que es un método de inversión en el que uno genera una rentabilidad similar a la inflación o a cómo se encuentra, ¿sí? del país, y que nos asegura que no vamos a retirar ese dinero hasta cierto tiempo que se vence el plazo del CDT. Entonces ahí nos asegura es que obligados a ahorrar generando una pequeña inversión. O los fondos de inversión que tienen tasas más interesantes a intereses que generan nuestro dinero y que también son alternativas tal vez muy poco usadas o muy poco conocidas, pero que si las vamos explorando podremos ver que las mismas entidades financieras nos distintas fondos de inversión de acuerdo al perfil de riesgo que queramos asumir. Con esto pues quería darles como introducción a esa información y agradecerles pues por estar atentos. Espero que les sirva a mejorar nuestra salud financiera y invitarlos a leer
a educar sobre estos temas financieros o sobre temas financieros para poder tener más tranquilidad financieramente hablando. Gracias.